Tras el árbitro que inicia caminata dentro del campo de juego y ya van ingresando tanto el equipo de Guaraní como así también de Patriotas. Señoras y señores, todavía conseguir la victoria. Seguramente todo en busca de ello para tratar de dejar esa parte baja de la tabla que conversa Roy Ortiz. Esta tarde, las indicaciones para ambos capitanes. Estadio País Coronel. Roy Ortiz, porque de acuerdo a los partidos que debemos jugando de local. Ortiz que autoriza, tocó Patriotas. Señoras y señores, arranca la tercera fecha del Nacional B. Guaraní versus Patriotas. Lleva Flores, rechaza. Cañete, queda nuevamente para Guido, va el equipo de Guaraní, atención, va Gamarra, el centro por abajo, queda para Duarte, no la pudo controlar bien, viene presión alto el equipo de Guaraní, Flores que no pudo, descarga para Monzón habilitado, atención, va por derecha, va Monzón, metió la pausa, atención, sigue Monzón, el centro por abajo, y el arquero, no, que se queda, que sigue Reyes, que se levante, dijo el árbitro que estaba cerca, Bernal que ya apura y juega con Flores y se viene la réplica para Guaraní, atención, va Flores, en el segundo palo Marecos y Duarte que marca el pase, sigue Flores, va Matías, atención, va Flores, mete la pausa, ya lo marca Lotis, el centro trabado, le vuelve a quedar, puntea Lotis, vamos a ver cómo viene ese remate de Martínez, la pelota alzada al punto del penal, el arquero que sale y se queda con el balón, ahí está, vamos a ver, juega largo Penoski, buscando a González, no pasó y va Reyes, atención, va Ismael Reyes, dentro del área ahora Reyes, el centro, saca como puede, queda para Recalde ya saca, la bajó bien Monzón, queda para Flores, atención, Flores el centro, el segundo palo, qué lindo centro, atención, ganó por arriba, Pionoski se queda con la pelota, tiro libre para Patriotas, va Rúa el centro, golpe de cabeza, fuera, y ha ganado Alejandro Martínez y el tiro de esquina, balón al primer poste, Orlando Marecos, el rebote, Recalde, se apuró Recalde y definió mal, la pelota bollando ahí dentro del área, atención el centro, pelota al área, golpe de cabeza, el arquero Héctor Espínola se quedó con el balón, ganó por arriba Duarte, Flores se avivó y ganó Flores y va Flores, atención, va Matías, oportunísimo el cruce defensivo de Cañete, juega para Osorio, el recién ingresado, marca Pedroso, al piso Gamarra, queda para Osorio, juega con Chiqui Duarte de primera intención para Matías Flores, ahí está Flores, otra vez Cañete, casi la jugada calcada, señoras y señores. Largo para que la corra Rotela, va Rotela, atención, ganó Rotela y se viene, ahí está Álvaro, se metió al área, pelota para González, ahí está González, busca el panorama para Reyes, ahora Reyes, el remate, el robo al arco, Reyes que había ganado la posición, sacó el... juega para Osorio, ahí está Osorio, vamos a ver, ganó línea de fondo, intentó profundizar, pero ahí está Batinto, Víctor para mandarlo, tiro de una corner que favorece a Guaraní, puede ser la última del partido, vamos a ver si el árbitro permite que se juegue este tiro de esquina o no termina, no se avivaron los jugadores de Guaraní, no apuraron el cobro del tiro de esquina y termina el primer tiempo, señoras y señores, final de la primera etapa, 0 para Guaraní, 0 para Patriotas, tuvo sus chances el equipo de Guaraní, mira al árbitro su reloj, autoriza, señoras y señores, no, otra vez ahora sí, movió el equipo de Guaraní, ya se juega la etapa complementaria, amigos del fútbol, Patriotas a través de Rotela, va González, pasa en profundidad del arquero, Héctor Espínola, salió y se quedó con la pelota ante un gran pase de Rotela, el juego ingresa Las Chávez, tiro de esquina para Guaraní, el centro al segundo palo, el arquero, era Luis Penoski, que terminó cerrando el primer poste y juega para Reyes, ahí está Reyes, marca Rubén Pizurno, ganó en velocidad Reyes y sigue, va Reyes, atención el centro, oportunísimo nuevamente, pudo recuperarse Rubén Pizurno, solución para Reyes, atención, ahí está Reyes, el centro opuesto al área, la pelota impactó en la red pero
Lado exterior para Mareco, no pasó y presionado Osorio. Queda ahora nuevamente para Orlando. Y va el equipo de Guaraní. Ahora está Chiqui Duarte, el remate. Afuera. Qué bien que le quedó a Javier Chiqui Duarte, pero no pudo aprovechar, señoras y diagonal ahora. Carga con Cardoso. Atención, Cardoso al centro, al área. Golpe de cabeza, el rebote para González. El arquero que se queda con el balón. Oportunamente. Y Espíndola termina quedando con esa pelota. Y se viene Orlando Mareco. Va Orlando y va, gana. Sigue Mareco. Al piso Cañete. Limpia el quite de Cañete. Saliendo el equipo, gana Da Silva, marca Gamarra, se impone Da Silva, el centro de Da Silva, el segundo palo. Cabañas oportunísimo para mandar la pelota al tiro. Que aparezca Cardoso para Da Silva. Ahí está Da Silva, marca Chiqui Martínez, Da Silva, el remate. Afuera. Cuando el árbitro principal del compromiso dice que es final, señoras y señores, final del partido. 0 para Guaraní, 0 para Patriotas.